Rise, my soul rest in your embrace, for I am yours. You are abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stop. Bendiciones, iglesia, y gracias por sintonizarnos en todas las redes sociales. En este día les quiero compartir una lectura bíblica que está en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 36 y 37. En el versículo 36 nos relata que Jesús iba por las aldeas haciendo milagros y trabajando arduamente, y se paró un segundo y contempló a toda la gente que parecía que era un rebaño que no tenía pastor. En el versículo 37 nos relata todo el trabajo que había en el pueblo, en toda esa gente que estaba con necesidad. Lo que me da mucho a entender es ese versículo 37 que nos dice: mucha es la mies y pocos son los obreros. Que es lo que les quiero compartir en este momento, que les invito a cada uno de los miembros de la iglesia que nos unamos para trabajar, que nos unamos, que nos repartamos el trabajo. Yo sé que a veces es muy cómodo quedarse en su casa y escuchar los servicios por internet en su comodidad, pero recuerden que nosotros como hijos del Señor tenemos que compartir y tenemos que trabajar. No vamos a dejarle todo el trabajo al pastor, no vamos a dejarle todo el trabajo a los 4 o 5 miembros de la iglesia que están trabajando. Vamos a echarnos la mano todos, vamos a trabajar arduamente, vamos a levantarnos, vamos a dejar nuestros asientos que están muy a gusto, muy comfortable, y vamos a empezar a trabajar, vamos a levantarnos.
en esta tarde les pido que esos obreros que no han sido activados, actívense. La iglesia los necesita. El pastor nos necesita. Que Dios les bendiga y vamos a empezar a alabar al Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Vamos a
el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies, parte mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie nos puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Hola familia, Te invitamos este domingo para nuestro servicio de 9 a 10 de la mañana en las instalaciones de nuestros hermanos de CCLG. por eso queremos darte las siguientes recomendaciones para tu seguridad y la de los demás. Por favor, le pedimos que sea puntual o si puede llegar unos minutos antes, porque nuestros sugieres estarán a la entrada tomándole la temperatura. Tanto en el auditorio como en el gimnasio habrá mesas y sillas colocadas a 6 pies de distancia, por lo que les pedimos por favor no moverlas del lugar. Si usted lleva niños, por el momento no tenemos clases, pero aún así son bienvenidos. En el gimnasio habrá una pantalla, por si le es más práctico estar con su pequeño en esa área viendo el servicio. Si usted padece de alguna enfermedad, le pedimos de favor que mejor se quede en casa, para cuidado de todos. Así que si usted desea ver el servicio, lo puede ver a través de nuestras diferentes plataformas. Para el área de los baños, solo estará permitido 2 personas como máximo.
Y ya por último, no menos importante, si usted al final del servicio desea saludar a alguien más de la congregación, con gusto lo podrá hacer, pero le pedimos que pase a la parte externa del playground, porque nuestros hermanos de CCLG continúan con su servicio. Muchas gracias familia por seguir todas estas recomendaciones. Nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga. Atención familia, tenemos un programa de discipulado con el propósito de crear estudiantes de la Biblia y seguidores de Cristo para adolescentes y niños en nuestro club de Awana. Obreros aprobados no son avergonzados. Approved workers are not ashamed. El club de middle school se llama Trek y el club de high school se llama Journey. Estos dos grupos se reúnen todos los domingos a las 11 por Zoom y los miércoles a las 7 por Zoom también. El grupo de niños, TNT, Truth and Training, se reúnen todos los jueves por Zoom de 6:30 a 7:30. El propósito de Awana Club es que conozcan a Cristo, se enamoren de Él, lo sirvan y lo compartan. Para más información, no duden en mandarnos un mensaje. Dios los bendiga. Hola familia de EAA, te invito para que este sábado te unas a nosotros y nos apoyes a hacer la limpieza de las instalaciones de la iglesia. Si tú tienes alguna herramienta que nos pueda ayudar a facilitar la limpieza, tráetela para que nos sea más práctico y podamos terminar más rápido todos en conjunto. Así que te recuerdo, sábado a las 8 de la mañana. Cualquier duda o información, contáctate con Jonathan Esquinca o Susan Cabrera. Buenas tardes mis amados hermanos, es tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Segunda de Corintios 8 del 1 al 3 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mis amados hermanos, la tendencia natural en tiempos de incertidumbre financiera es retener lo que tenemos y dar menos. Pero qué gran oportunidad de demostrar la grandeza y el poder de Dios con nuestras ofrendas. Pues sabemos que Dios ha provisto todo lo que necesitamos en el presente y proveerá en el futuro. Good evening, brothers and sisters. I hope that all of us are getting through all this hot weather that we're having. Let's bow our head in prayer, please. Dear Lord in heaven, gracious Father who bless us with the things and the bounty that He gives to us, keep the discipline in us, the strength in us to share with others, dear Lord, to share generously with a good heart, a good feeling, that we're happy to do what we're doing because it's what you would like us to do, like you are happy to do for us. Dear Lord, bless the households, reward us by the things that we do for others, dear Lord, that is above and beyond of what others should expect from us. It's what we expect from ourselves, dear Lord. It's what you want us to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hasta luego mis amados hermanos y que Dios me los bendiga abundantemente. Hermanos, bienvenidos a Encuentro Amor Amistad. De nuevo les damos la bienvenida y gracias a Dios que nos pueden acompañar
a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook y de la página de la iglesia. Me da mucho gusto el estar aquí el día de hoy con ustedes. Y el día de hoy continuamos con el Nuevo Testamento y llegó el turno para el libro de Hebreos. Primero, pues quería aclarar algo, ¿verdad? Que el libro de Hebreos es muy extenso y tiene mucha teología, mucha doctrina y también tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Es muy difícil en realidad tratar de abarcar todo el libro en una hora. Así que vamos a tratar de enfocarnos en unos versículos, que es el tema de la carta. Pero antes quisiera compartirles unos datos de esta carta, ¿verdad? El autor es desconocido. Muchas personas piensan que fue Pablo, el apóstol Pablo, otros dicen que no. Esta carta fue escrita alrededor del año, al final de los 70 después de Cristo, puede ser desde el 66 para arriba, 66, 67, 68 o 70 aproximadamente, claro. Los destinatarios son es desconocido también. No se sabe para quién era, se sabe que era para cristianos, se sabe que su pasado era judío, pero realmente no se sabe a qué parte iba la carta. Fue alrededor del año 200 después de Cristo que se llegó a la conclusión donde se juntaron y decidieron que se le iba a dar el nombre de la carta de Hebreos por toda la información que trae la carta del Antiguo Testamento, pero en realidad eso fue algo que se le puso el nombre después, no fue que en el original estaba. Contexto histórico es que algunos creyentes estaban cayendo en desánimo. Muchos se querían apartar de la fe cristiana y era en medio de persecución todo esto que estaba pasando. Algunos estaban siendo perseguidos por los mismos judíos que se oponían al cristianismo. A este libro se le ha llegado a llamar el quinto evangelio. Después de los 4 evangelios, este libro es el que más habla de la persona de Cristo y también es el que más nos dice qué es lo que Jesús hizo después de subir con el Padre. ¿Dónde está Jesús ahora y qué es lo que está haciendo Él? Y hay muchos temas que toca esta carta, como lo mencioné. Es imposible poder cubrir todos, pero algunos de los temas son que Jesús es superior a los ángeles, Jesús superior a Moisés, Jesús es nuestro reposo, la apostasía, Jesús el gran sumo sacerdote, Jesús como sacrificio por nuestros pecados y también el tema de la fe. Lo habla mucho este libro. ¿Y por qué se escribió este libro? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de este libro? Y como no sé si vieron ahorita que les di los temas de este libro, que todo era Jesús superior a algo. Y ese es el propósito de este libro, demostrar que Jesús es superior, que Jesús es suficiente, que no necesitamos más cosas y que no necesitamos hacer los ritos que se hacían antes, como en el Antiguo Testamento. Jesús nos conviene más, Jesús es suficiente. Y ese es el propósito del libro, demostrar la superioridad de Cristo, exhortar a los creyentes, animarlos a contemplar a Cristo. Y en Hebreos 1, del 1 al 3, está resumido lo que es el propósito y es donde nos vamos a enfocar nosotros. Vamos a estar moviéndonos en todo el libro, pero esto es el mensaje de Hebreos, ¿ok? Así que les pido que lo leamos aquí juntos y después de esto que me acompañen a hacer una pequeña oración. Dice así Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas. Les pido que me acompañen en una oración. Señor, te damos gracias, papá, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por este momento, Padre, que nos permites escuchar tu palabra. Gracias por este libro de Hebreos, Señor. Te pido que por favor, Señor, nos hables en este día, Señor, por medio de tu palabra. Que podamos, Señor, escucharte. Que podamos ver lo grande que tú eres, Padre. Que podamos ver el gran sacrificio que tú has hecho en esa cruz. Y te pido que todos los hermanos en sus hogares, Señor, puedan llegar a conocerte más, Señor. Puedan llegar a saber cuál es tu voluntad realmente, Señor. ¿Qué es lo que tú demandas de nosotros, Padre? En gratitud a todo lo que tú eres, Señor. Todo lo que tú has hecho, papá. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que guíe todo esto, Señor. Y por favor, Padre, que sea tu palabra, Señor, no la mía. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por todo, papá. Amén. Amén. Y bueno, para empezar, pues el título de este mensaje se titula Jesús es suficiente. Y vamos a hacer 4 puntos, vamos a estar viendo 4 puntos en estos pasajes. El número 1 es Dios ha hablado por el Hijo. 2, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El 3 es Jesús, el gran sumo sacerdote y el sacrificio. Y el 4 es conclusión. Pon los ojos en Jesús. Así que vamos a empezar con el 1. Y eso se encuentra en Hebreos 1 del 1 al 2. Vamos a leerlo de nuevo. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y no sé si se recuerdan, pero siempre que yo les digo, ¿verdad?, que leamos la Biblia, es para conocer a nuestro Dios. ¿Qué es nuestro Dios? ¿Cómo es Él? Y aquí podemos ver algo muy claro en estos 2 versículos. Y eso es que Dios ha hablado, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios habló. Y son muchas cosas lo que esto implica, lo que esto significa. Es que Dios no solamente es un Dios como los otros dioses que son falsos, ¿verdad? Que son estatuas, que son dioses lejanos. No, nuestro Dios nos ha hablado. Nuestro Dios se ha manifestado a nosotros. Nuestro Dios nos creó, y no nos creó y nos dejó abandonados. Podemos ver desde Adán y Eva que Dios nos ha creado y Él ha querido tener una relación con nosotros. Él es un Dios que se preocupa para que lo escuchemos. ¿Qué más notamos en estos pasajes? Bueno, es que Dios dice que ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Y luego después dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, vemos 2 etapas en las que Dios se ha comunicado a nosotros. La primera es antes de la llegada de Cristo. Y la segunda es por medio de la llegada de Cristo. Así que vamos a hablar primero de antes de que llegara Cristo. Dice la Biblia que habló de muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Muchas veces y de muchas maneras. Esa frase de muchas veces y de muchas maneras, de nuevo nos deja ver a un Dios, hermanos, que se preocupó para que lo escuchara, para que nosotros supiéramos que Él se estaba comunicando. Un ejemplo que les puedo dar es en esta pandemia, ¿verdad? Que todo se hace en internet, en Zoom, todas las juntas, los niños en la escuela pues tienen que estar conectados en internet por el Zoom y pues ese es el ejemplo. Un maestro en estos tiempos tiene que ingeniársela para que el niño pueda entender lo que está diciendo la maestra o el maestro. Puede ser en forma divertida, puede ser con dibujos, puede ser con palabras, puede ser con música, pero el maestro está intentando
a que el alumno entienda, que escuche el mensaje, que lo entienda el mensaje. Y así es nuestro Dios. Él está interesado en que lo escuchemos, en que lo entendamos. ¿Y cómo es que habló de muchas maneras? Bueno, vemos que nos dio leyes, instituciones, ceremonias. Habló por los reyes, por los jueces, por los profetas. En otro tiempo, por medio de los profetas, dice la palabra. En los tiempos de los profetas son los tiempos antiguos. Así lo describe la escritura, como los tiempos de los profetas. Podemos ver que habló en la tormenta, podemos que habló en el fuego a Moisés, le habló a Elías con un suave susurro, en sueños, y hasta un burro usó Dios para hablar. Podemos ver que Adán y Eva lo escuchaban. No lo podían mirar, pero lo escuchaban, al igual que Abraham y todos ellos. Pero esa fue la etapa 1. Vamos a ver qué dice en la etapa 2. La etapa 2 que dice que son en estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días significa que Dios, desde que Jesús vino a este mundo, se fue con el Padre, murió, resucitó, se fue con el Padre. Y todavía seguimos en esos postreros días, en estos momentos. Hasta que Cristo regrese por nosotros, se llegará al final de esos postreros días. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es una etapa de tiempo, no es como que 2 días, no, es todo un momento, toda una etapa que va a pasar hasta que llegue el Hijo de Dios de nuevo a esta tierra. Y como son los postreros días, está diciendo que no hay más días ya, son los últimos días, ya no va a haber otra etapa más, solamente en otros tiempos y en estos últimos días. Dios se ha manifestado. Si estamos en los últimos días, hermanos, quiere decir que Dios ya nos ha dado a su Hijo. Es que Dios ya ha hablado lo que tenía que hablar por medio de Jesús. Dios ahora nos habla por medio de su palabra, por medio de Cristo, por medio de lo que ya está revelado en su palabra. Ya no hay más revelación, solamente hay iluminación en estos momentos. En la palabra de Dios encontramos algo que se le dice revelación progresiva, así la llaman los teólogos. ¿Qué significa esto? Bueno, que desde que empezó el Génesis, si nosotros vamos leyendo cada libro de la Biblia, vamos encontrando algo nuevo que Dios ha revelado a su pueblo, a nosotros, ¿verdad? Vemos que Abraham lo llama, vemos que llama a Moisés, pero que le da la ley a Moisés. Vemos que después a Josué le dice otra cosa. Vemos que llegan los profetas y les dice otra cosa. Y todos esos mensajes se iban revelando algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Pero la palabra de Dios dice que hemos llegado a los últimos días. Y que esa revelación ha terminado porque su Hijo ya llegó. Todo lo que anunciaba el Antiguo Testamento ya ha llegado aquí. Ya no se espera nada más que venga el Hijo de Dios por nosotros. Entonces, ya ha llegado el Hijo. Hoy en día, la Biblia se ha cerrado. En el final de Apocalipsis vemos que viene una maldición. Se le dice que caerán las plagas a cualquiera que le quite o que le añade al libro completo. No nomás está hablando de Apocalipsis, está hablando de toda la palabra de Dios. Es algo muy serio cuando nosotros queremos agregarle algo a la Biblia. Cuando decimos que lo que está en la palabra no es suficiente para nosotros. Todo lo que habló por medio de los profetas, todo lo que los autores bíblicos escribieron, todo nos lo ha dejado en la palabra de Dios. Para que nosotros podamos ir y descubrir qué es lo que Dios ha hablado. A lo mejor te preguntas, bueno, entonces, ¿qué es profecía en estos días? ¿Verdad? Se menciona la profecía en el Nuevo Testamento. ¿Qué es entonces eso? Bueno, la profecía siempre ha sido lo mismo, no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. El significado de profecía es predicar el mensaje recibido por Dios. Para nosotros, hermanos, es lo mismo. En el Antiguo Testamento los profetas, Dios los llamaba, Dios les daba el mensaje y ellos iban a decir ese mensaje, no iban a decir algo más, decían el mensaje de Dios.
Para nosotros es lo mismo, hermanos. Nosotros anunciamos el mensaje de Dios, predicamos el mensaje de Dios, pero el mensaje de Dios ya escrito, ya revelado en la palabra. Eso es la profecía. La profecía no es adivinación, no es el andar adivinando qué te va a pasar en el futuro. Al contrario, eso aborrece Dios. Así que tengamos cuidado con personas así, hermanos. No estoy diciendo que Dios no le puede dar sabiduría a alguien o que le ponen el corazón a alguien y que te vayan y te dicen algo con la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que eso que eso está mal, no estoy diciendo eso, pero en realidad hay personas que toman esto y lo sacan de contexto y se aprovechan de las personas. Podemos encontrar frases como el Señor me dijo, o así dice el Señor, etcétera, etcétera. O qué tal que te digan que si quieres una palabra fresca de Dios. Hermanos, si quieres una palabra de Dios, tenemos que ir a la Biblia, a leer la palabra de Dios. Ahí encontraremos toda la revelación de Dios ya. Para que nosotros vayamos y lo busquemos y podamos tener una comunión con Él. Para que la estudiemos. Ten cuidado con los profetas modernos, porque yo he escuchado gente que ha dicho que mira, el Señor me dijo esto y vas a hacer esto y lo otro y lo otro. Y hermanos, eso, yo no sé, ¿verdad? Pero la profecía en la Biblia era otra cosa. La profecía en la Biblia, si vamos y checamos en el Antiguo Testamento, es juicio. Ellos decían arrepiéntanse, el Señor nos va a castigar. Regresemos a Dios. Era un pueblo que se había alejado de Dios. Entonces la profecía en la Biblia nunca ha sido de que Dios va a bendecir a este pueblo, Dios va a hacer esto, Dios lo otro, el Señor me dijo que vas a hacer esto. No es así la profecía en la Biblia, hermanos. Y no lo digo, en realidad mi corazón es sincero. Yo quiero que ustedes miren lo que dice la palabra, no lo que hemos escuchado a lo mejor por años. Eso es lo que dice la palabra. Tenemos que todo pasarlo por la Biblia. La Biblia es nuestro filtro. No podemos creer a personas nada más que nos dicen cosas. Tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios. Tenemos que tener discernimiento. Para tener discernimiento tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Un ejemplo, si yo digo, el Señor me dijo esto y esto y esto, entonces yo estoy diciendo en realidad que mis palabras son iguales a las que están en la palabra de Dios. Que mis palabras a lo mejor son mayores que la palabra de Dios, porque el hecho de que tú abandones la Biblia y voltees a escuchar a personas que tienen palabra de Dios, entonces no es suficiente la Biblia para ti, hermanos. Es una realidad. Y para ver esto más profundo, bueno, pues vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? Porque si dejamos la Biblia y vamos a escuchar a personas que dicen que tienen palabra de Dios, bueno, entonces quiere decir que tú ya has leído toda la Biblia, que tú ya has profundizado toda la Biblia, que tú ya has estudiado todos los versículos, que tú ya sabes todo lo que Dios dice en esa palabra, que tú ya has profundizado, que sabes todos los misterios de Dios y que tú puedes decir, yo ya sé esto, yo ya estoy listo para otra cosa, porque eso ya no es suficiente. Hermanos, tengamos cuidado con eso. No creo que haya alguien que ya hizo todo esto que les digo. No es necesario que estemos buscando más cosas. Y en 2 de Pedro, del 1 al 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, nos está diciendo, hermanos, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, ¿qué es eso? Para la piedad es una vida piadosa, para vivir una conducta santa. Todo se nos ha sido dado ya por medio de Jesucristo. Es lo mismo que nos está diciendo Hebreos 1, que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo tenemos todo eso. Por el Hijo tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad.
mediante el conocimiento de Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra más segura, nos dice Pedro. Ya la tenemos. Tenemos que estar atentos a esa palabra, como una antorcha encendida en la noche. No sé si a lo mejor algún día has estado en una fogata y está todo oscuro y está la fogata, el fuego en medio y todos están mirando al fuego, ¿verdad? Es muy típico eso, ¿no? Que todos nos quedamos así y con los bombones y eso, pero todos estamos atentos a ese fuego, a esa antorcha. Eso es a lo que se refiere esto. Nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. ¿Y por qué dice Pedro esto? Bueno, en el 21 dice, porque todo lo que se profetizó, toda esa profecía, no fue que a Isaías se le ocurrió y dijo, yo voy a escribir esto. No, dice, todo eso no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Esa palabra inspirados es llevados, cargados por el Espíritu Santo. Entonces Dios ya nos ha hablado. No estoy diciendo de nuevo que no puede ser alguien que, ¿sabes qué, hermano? Tengo que hablar contigo y Dios me habló a través de la palabra y para decirte esto. No estoy diciendo que eso no. Eso claro que es correcto. Y de nuevo les digo, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermano. No es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice. Y podemos después mirar un estudio profundo de la palabra de Dios, de cómo fue inspirada, de cómo es suficiente en estos días, y que habla en el libro de Hechos cuando habla de profecía, que habla en el libro de Hechos cuando dice sueños, que habla de muchas cosas. Podemos hacerlo en un futuro, hermanos. Por el tiempo no alcanza para profundizar todo eso. Pero recuerden, el propósito de esta carta es mostrarnos a Jesús como suficiente. Entonces, aquí el autor de Hebreos nos quiere dejar ver que Jesús ya vino, Jesús ya nos habló por medio de Jesús. Y su venida es mejor que esperar profecía, que esperar cosas. Hermano, en realidad nos conviene esto. Nos conviene porque esto es seguro. Estamos en roca sólida, no estamos en arena movediza. No estamos de que a ver qué dice aquel y luego ver qué dice aquel. No, Dios ya nos habló. Tenemos su palabra, tenemos a su Hijo, tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina, que nos ayuda a entenderla. Estudiémosla. Si queremos de verdad escuchar la voz, bueno, pues vamos a leer la palabra, vamos a estudiar, vamos a obedecer la palabra de Dios y vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, para que nos dé entendimiento. Y es así como llegamos a nuestro segundo punto, hermanos. Punto número 2 es: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo podemos ver en Hebreos 13:8, que dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto? Recordemos el contexto. Judíos queriendo dejar el cristianismo, judíos siendo perseguidos. Mucha gente decía, bueno, pues, ¿para qué estoy yo sufriendo si yo estaba con Dios ya? O sea, era el mismo Dios. Tenemos su ley ya, Moisés nos dio la ley, Moisés esto. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos siendo perseguidos? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y el autor de Hebreos nos quiere dejar ver que ese mismo Dios que dio la ley, ese mismo Dios que hizo la tierra, ese mismo Dios que nos crió, ese mismo Dios es nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a ver en Hebreos 1:3, nuestro versículo base dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, y aquí es donde empieza el punto 2, dice, heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí la palabra heredero hace ver como que Jesús no era el dueño de nada, ¿verdad? Es como que si yo digo mi heredero es Tristán y yo le voy a dejar mi casa a Tristán cuando muera. Pero aquí la Biblia no está hablando así, porque podemos ver si continuamos leyendo, dice que por quien así mismo hizo el universo. Es decir, Dios dice que Jesús es el heredero, pero después dice que Él hizo todo también. En el contexto es decir, ese Jesús que estás rechazando, ese Jesús que ya te quieres regresar a tu religión, dice, ese Jesús es el mismo creador. Ese mismo creador, ese es el que está en el Génesis. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 3, dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese Verbo, dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Con su palabra, que Él abrió la boca y todo fue hecho. Pero la palabra que salía de su boca, el verbo, la acción, era Jesús. Dice que por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. No hay nada sin Jesús, no existiría nada sin Jesús. Cuando la Biblia habla de que Jesús es la imagen misma de Dios, está hablando de que es una representación exacta de la esencia o naturaleza de Dios. Colosenses 1:15 dice así, Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación. El autor de Hebreos nos quiere dejar saber que ese mismo Dios, Jehová, es el mismo Jesús. Ese Jesús de los evangelios que se compadecía por la gente, hermanos, que caminaba y sanaba, que tenía misericordia de la gente, que también les decía hipócritas a muchos. Ese mismo Jesús es lo mismo carácter del Padre. Cuando se habla que son la misma forma, no es como que son igualitos así, que como mis dos dedos estos, no, sino que todo, también el carácter, también los atributos, todos son los mismos. Así como Jesús se compadecía, el Padre se compadece. Así como Jesús nos ama, el Padre nos ama, hermanos. Pero también así como el Padre muestra su ira, también Jesús muestra su ira. En el versículo 14 del libro de Juan, encontramos una historia, ¿verdad? Que es cuando Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego les dice, nadie llega al Padre si no es por mí, les dice Jesús, ¿verdad? Y como después Felipe le responde, oye, pero muéstranos al Padre, y eso nos basta. Los discípulos en su incredulidad todavía. Y tenemos la respuesta de Jesús. Juan 14, 8 al 9, Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y este libro de Hebreos trata de eso, hermanos, de mostrarnos a Jesús como superior a todas las leyes, como superior a todo, como el creador de todo. Diciéndote en realidad que Cristo es mejor, que te conviene Jesús. No que sea mejor que el Padre, no está diciendo eso. Está diciendo que para tu vida, hermanos, Cristo es mejor. También nos muestra a Cristo como nuestro reposo. Otros de los temas, ¿verdad?, que no se puede extender. Y nos muestra que Jesús era superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés,
superior a los sacerdotes. ¿Y qué era entonces eso? ¿Qué eran los profetas? ¿Qué eran las leyes? ¿Qué era el reposo? ¿Qué era entonces eso? ¿Qué era? Porque Dios nos lo muestra. Y en Colosenses 2:17 Pablo nos dice esto. Dice, todo lo cual, todo eso, es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Jesús es superior a todo eso, hermanos, porque es el mismo Dios. Y toda la escritura habla de Él. Y Jesús en este día nos dice, ven a mí. Nos dice que vayamos a Él. Nos dice que descansemos en Él. Que ya dejemos de ganarnos las cosas por nuestras propias fuerzas, como si eso fuera posible. Nos está diciendo, ven a mí, descansa en mí. Yo soy ese reposo. Todo lo demás era sombra de mí. Todo hablaba de mí. Es lo que este autor nos quiere decir. Es lo que Jesús nos quiere decir. Lo que Dios nos quiere decir. Y con eso vamos a nuestro punto número 3. Dice, Jesús, el gran sumo sacerdote y el sacrificio. Hebreos 1:3 dice así. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo nos ha purificado. La palabra purificar significa limpiar. No sé si has escuchado la agua purificada, ¿verdad? Bueno, la agua purificada es el agua que le quitan todos los minerales sucios y la filtran, la purifican para que pueda ser tomada, para que no nos pueda hacer daño. Bueno, Jesús nos ha purificado, hermanos, pero ¿qué es esa purificación? ¿Qué es eso? Dice, Jesús purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados por medio de su sangre. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo esto Jesús? Bueno, en el Antiguo Testamento, si hemos leído, ¿verdad? Sabemos que podemos encontrar sacerdotes que ofrecían sacrificio una vez al año, todos los días hacían sacrificios por pecados, por todo lo que representaba el pecado, por todo lo que Dios requería en su ley. El sacerdote era el encargado de presentar los sacrificios. En Hebreos 7:23 al 27 dice así. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Aquí nos está hablando de que todos los sacerdotes morían. No había un sacerdote para siempre. No había un sacerdote sin pecado. Todos moríamos. La paga del pecado es la muerte. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hace como unas 3 semanas, hermanos, mi hija Nicole siempre platicamos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pero esa vez me dice que hubiera respondido yo a esta pregunta, y la pregunta era, ¿por qué Jesús no ofreció sacrificio como los sacerdotes
en el tiempo pasado, en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Verdad? Y mi respuesta fue, pues, lo quise explicar lo más bíblico posible, pero en realidad aquí está nuestra respuesta, hermanos, a esa pregunta. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico, superior al sacerdocio de Melquisedec. El punto es que los sacerdotes en el pasado morían por sus pecados y además era necesario sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Aquí la palabra de Dios nos dice que porque tal sumo sacerdote nos convenía, uno que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese sacerdote nos convenía, hermanos. Nosotros somos pecadores. No hay cosa que nosotros pudiéramos haber ofrecido. No hay cosa que nosotros pudiéramos haber hecho. Porque nuestro propio pecado era incapaz de completar ese sacrificio. Era incapaz de satisfacer al Padre, a Dios. En el versículo 25 que dice, que puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. Y esta es la gran diferencia, hermanos. Gracias a Cristo tenemos acceso al Padre. Ya no esperamos afuera como en el pueblo de Israel lo hacían. Ahora podemos acercarnos al Padre. Hebreos 10, 3, 4 dice así: pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios de la ley solo recordaban nuestros pecados. Hay un texto que está aquí en Hebreos, que no lo puse en esto, pero habla de cómo Moisés tuvo que sacrificar animales y tuvo que rociar a todo el pueblo de Israel. Yo quiero que te imagines esa imagen en el desierto, con seguramente calor, seguramente no tenían baño, seguramente estaban todos los animales ahí muertos y todos manchados de sangre, cada uno de las personas. Y eran miles de personas, hermano. Y luego todavía tenía que bañar todas las cosas que ellos traían. Eso es para que nos recordemos de nuestros pecados, hermanos. Para recordemos que sin sangre no hay remisión de pecados. Sin sangre no hay perdón de pecados. Y esa sangre que ellos miraron no les perdonaban los pecados. Solamente les recordaba su pecado. Y no porque Dios es un Dios malo, sino porque Dios les quería enseñar su pecado para que pudieran venir a Él, para que pudieran ir a Él por salvación. El sacerdote presentaba un sacrificio, hermanos, pero Jesucristo, siendo el único perfecto en todo, tenía que ser ese sacerdote, pero también el sacrificio. Hebreos 10, 5, 7 dice así. Este es un salmo, pero está ahí en Hebreos. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Este es nuestro Jesús diciendo: a ti no te agradaron esos sacrificios, Padre. No te agradaron todos los holocaustos, todas las ofrendas. Pero me preparaste cuerpo, dice Jesús. Todos los holocaustos y expiaciones no te agradaron. Y dice Jesús: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En Hebreos 9:26 dice así: se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. En Hebreos 10, 11, 14 dice así. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Hebreos 1:3 dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo se sentó. Cristo hizo sacrificio y se sentó. ¿Qué significa esto? Bueno, si vamos al texto podemos ver que dice que una vez para siempre y que está esperando. Yo te quiero poner este ejemplo. Pues muchos de nosotros, ¿verdad?, salimos a trabajar a nuestros trabajos, pero ¿qué pasaría si, un ejemplo, yo estoy trabajando y luego me voy a sentar, me siento y llega mi patrón? ¿Y qué me va a decir mi patrón? Lo primero que va a decir es que ¿qué haces sentado? ¿Ya terminaste o qué? Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Cristo se sentó. Y no por flojera. Se sentó porque Él terminó el trabajo, hermanos. Porque dice que Él hizo todo. Todo está hecho con Él. Está terminado. Está consumado. Dice en Juan 19:30, así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa frase de consumado es terminar la tarea asignada, cumplimiento perfecto de las obligaciones religiosas, pago total de la deuda. Y se dice, ¿verdad?, los historiadores, que se han encontrado la palabra consumado es en los recibos de cuando la gente tenía deudas de impuestos y todo eso, y cuando ya la pagaban toda la deuda les ponían un sello que decía consumado es. Y eso significa es el pago de toda la deuda, pagar todo por completo. Jesús hizo el sacrificio perfecto. Jesús era el sacerdote perfecto y Jesús es el sacrificio perfecto. Él consumó todo ahí en la cruz. Y la frase que dice ahí, entregó el espíritu. Eso habla de cómo nuestro Dios voluntariamente vino a este mundo a morir por nosotros. Dice, Jesús murió en un acto de su propia voluntad. Por eso Él entregó. Nadie le arrebató la vida. Él la entregó de manera voluntaria. Esto es algo hermoso, hermanos, porque si tú me dices, Tomás, tú tienes acceso al Padre, después de la basura que eres, en realidad, hermanos, yo puedo hablar de mi parte y en realidad que gracias a Dios que yo estoy aquí presente el día de hoy. Porque en realidad yo no merezco estar aquí, hermanos. Dios ha sido tan misericordioso que puedo ver en su palabra que yo no merezco esto. Y que solamente por su Hijo Jesús, solamente por ese sacrificio perfecto, Él nos ha hecho perfectos ante su Padre. Es algo hermoso. También la palabra de Dios nos dice que se sentó a la diestra, ¿verdad? Ya vimos lo que significa que se sentó. Es que Él hizo el sacrificio perfecto, lo hizo una vez para siempre, que está esperando ahora. Pero también dice la palabra que se sentó a la diestra. Y esto de la diestra es
Es ese lugar de honor, la diestra del Padre. Es el lugar de poder, de autoridad y de honor. Y ya sabiendo lo que hizo Jesús, ya sabemos lo que hizo, dónde se sentó, ¿verdad? Ahora, quiero que lo entendamos desde la perspectiva del Padre, ¿verdad? Dice que está sentado a la derecha del Padre. Y yo quiero que lo miremos de la parte del Padre, a ver si podemos verlo, ¿verdad? Porque este libro también habla de personas que ya conocen esto que le estoy diciendo ahorita. Ya conocen que Cristo murió por ellos. Ya conocen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero hay personas que rechazan esa verdad. Hay personas que estaban en las iglesias y ahora están apartados de Dios. Hay personas que han regresado al mundo, habiendo conocido la verdad de Cristo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el Padre de esto. ¿Qué es lo que mira el Padre cuando alguien rechaza a su hijo? Y porque a veces pensamos como que Dios es puro amor, como que Dios no se enoja, como que Dios es pura gracia, puro amor. Pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermanos. Dice en Hebreos 10, 26, 27, dice así. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es cuando una persona conoce la verdad, está pecando voluntariamente, no le importa ya el Hijo de Dios. Dice la palabra que ya no hay más sacrificio para eso. Solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son esos adversarios que habla? Los que rechazan la palabra de Dios. La palabra también nos dice que si no estamos con Dios, estamos en contra de Dios. No hay un lugar en medio. Hebreos 10, 28, 29 dice así. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En la ley de Moisés, eso decía, cuando alguien cometía un pecado, decía que si tú tenías testigos, era muerte. Podemos ver que se habla de mucha muerte en el Antiguo Testamento. En el 29 dice así, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, voy a poner un ejemplo para que podamos entender esto algo mejor. Supongamos que mi hijo Tristán se sacrifica por unas personas vamos a suponer que tenemos visita en la casa, ¿verdad? Y vienen unas visitas de lejos y mi hijo Tristán voluntariamente dice, ¿sabes qué? Papá, yo le voy a dejar mi cama a la visita porque pues son visita y los queremos y vamos a ofrecerles lo mejor aquí en la casa. ¿Sabes qué? Yo les dejo mi cama y que duerman ahí, que descansen y yo me duermo allá en el sofá o me duermo en el suelo, donde sea, no importa. Y yo digo, wow, hijo, gracias, muchas gracias, pues vamos a dejarles la cama. Después yo me doy cuenta que estas personas se están burlando de mi hijo, que no les importa ni siquiera la cama, el lugar, que hacen un cochinero en el cuarto, que están hablando mal de mi hijo, que no les importa nada. Dime, hermano, ¿tú cómo reaccionarías a eso? ¿Tú cómo reaccionarías a que escuches que estén hablando mal de tu hijo? Que están rechazando a tu hijo, que están tratando de burlarse de tu hijo. Bueno, hermanos, aquí la palabra nos dice que cuando nosotros pecamos voluntariamente, nos estamos
Estamos pisoteando el Hijo de Dios. Estamos teniendo por inmunda su sangre para el pacto. ¿Y qué dice en el versículo 30? Vamos a leerlo, dice así. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo he escuchado en realidad muchas personas que dicen que Dios no se enoja. Y aquí estoy siendo sincero y muchas veces también, muchas veces repetimos cosas que escuchamos, pero no nos metemos a leer la Biblia. Hay algo que se le dice cristianos tradicionales o cristianos bíblicos. La diferencia es que los tradicionales escuchamos cosas que se han dicho por años en la iglesia, pero nunca nos ponemos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Los cristianos bíblicos son los que vamos a la palabra, vamos a filtrar todo por la palabra, vamos a ver qué Dios está diciendo. Dios está en constante enojo con el pecador. Dios odia el pecado, hermanos. El Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermano, cuando tú no te arrepientes de tus pecados, tú estás pisoteando el Hijo de Dios. Y solo te espera un juicio de Dios. Dice la palabra aquí que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese mismo Dios es el Dios de amor, hermanos. Estamos pisoteando el Hijo de Dios. Cuando decimos, está bien Jesús, pero yo voy a hacer mi vida primero. Y he escuchado me gusta mucho la música, hermanos. Yo escucho YouTube, ¿verdad? Y voy a buscar canciones cristianas. Y hay muchos artistas cristianos. Hay muchos artistas que tienen muy bonitas canciones para Dios. Pero que cuando yo los escucho hablar, en realidad no estamos hablando de la misma Biblia. Porque la otra vez escuchaba uno que decía que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo al Dios del Nuevo Testamento. Y son de esas cosas que uno mira, bueno, pues, ¿qué estamos leyendo? Porque aquí claramente nos enseña que ese mismo Dios que murió por nosotros, es el mismo Dios que juzga, es el mismo Dios que muestra su ira contra el impío, es el mismo Dios que si tú pisoteas el nombre de su Hijo, está diciendo, mía es la venganza. A mí me encantan las canciones cristianas, hermanos. Me encanta cantarle a Dios, me encanta, pero en realidad cuando yo quiero conocer a Dios, yo no voy a escuchar a un artista cristiano. Lo escucho cantar, pero no lo que tiene que decir, porque muchas veces estamos muy alejados de la palabra de Dios. Hermanos, de verdad, lo digo no por mala onda, pero enfoquémonos qué es lo que dice la palabra. Para conocer a Dios, es mejor leer la palabra de Dios. En Hebreos 12:25 dice así, mirad que no desechéis al que habla. Recuerden que Dios ha hablado por el Hijo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. No desechemos al que habla, hermanos. Dios nos está hablando y nos está hablando en esta noche también. Inclusive el libro de Romanos habla de cómo el juicio de Dios ya está sobre muchas personas.
Bueno, hermanos, llegamos a nuestro cuarto punto, que es la conclusión. Una exhortación a poner los ojos en Jesús. Y hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos mirando en las noticias y en nuestras calles muchas cosas muy feas. Inclusive desastres naturales, incendios, huracanes, cosas muy feas. Vemos a personas con un coraje muy grande dentro de ellos. Los vemos protestando en las calles, como que nada los satisface. Vemos a políticos mintiendo, cada uno para sus propios intereses. Vemos cómo un virus paraliza a todo el mundo y no respeta a nadie, ni color, ni si tienes dinero o no tienes dinero. Y todo eso nos enseña, hermanos, que somos débiles, que no podemos controlar eso. ¿Y para qué nos ha dejado el libro de Hebreos Dios? Bueno, hermanos, nos lo ha dejado para que miremos a su Hijo Jesús, para que conozcamos la obra de salvación que hizo, el sacrificio que hizo, para que conozcamos quién es Jesús, para decirte a ti, hermano, para decirme a mí que Jesús es mejor, que Jesús es suficiente. Dios ha hablado por el Hijo. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No necesitamos más revelación porque tenemos al Hijo. Tenemos a lo más preciado de nuestro Dios. Tenemos su palabra. No necesitamos más sacrificio porque Jesús lo hizo solo una vez y para siempre. Porque Él lo consumó. Porque Él lo hizo todo. Tenemos a un Cristo sentado a la derecha del Padre. Porque ha terminado el trabajo. Porque está en el lugar de honor, de honra, de poder. Dios nos está hablando, hermanos. Dios nos está diciendo que vayamos a Él en arrepentimiento. Que dejemos de correr con nuestras fuerzas. No hay nada que pudiéramos haber hecho. No hay nada que pudiéramos haber hecho para ganarnos esa salvación. Jesús lo hizo todo. Por gracia somos salvos. Jesús es suficiente, hermanos. En Hebreos 12, del 1 al 4, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dios nos está exhortando, nos está animando, nos está diciendo: pon tus ojos en Jesús. Este mundo no es fácil, hermanos. Despojémonos de todo peso. Corramos la carrera. Quitémonos el pecado. Es como cuando vas en una carrera, no te llevas una mochila. Si estás en una competencia, te quitas la mochila. Te quitas lo que te tengas que quitar para poder correr. Quítate de esos pesos. Que no nos estorben las cosas.
Enfoquémonos en Jesús. Quitémonos el pecado. Corramos, pongamos los ojos en Jesús. Dice que Él puso el gozo por delante y sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo? El gozo era el hacer la voluntad del Padre. Que ese sea nuestro gozo, el hacer la voluntad de Dios. Que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. En Hebreos 4:14, 16 dice así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y aquí está el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio, las buenas nuevas. Gracias a ese sacrificio de Jesús, tenemos acceso al Padre. Podemos acercarnos al trono de la gracia. No porque nosotros fuéramos tan buenos, sino porque Él es bueno. No porque nosotros no hubiéramos pecado, sino porque Él no pecó. Y Él fue el sacrificio perfecto. Y dice que vayamos a Él y que ahí encontraremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Este texto dice que consideremos a Jesús, que contemplemos a Jesús. Él es suficiente, hermanos. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Les pido que me acompañen a orar ahí en sus hogares. Oh, Padre Santo, Señor, gracias por todo, Padre. Gracias por este libro de Hebreos, Señor. Padre, que a pesar de que no leímos muchas cosas, Señor, y no vimos en realidad todo el libro en total, Señor, en completo, Padre. Señor, con lo que leímos, Padre, podemos encontrar, Padre, todo tu amor y tu misericordia, Señor. Podemos encontrar que tú eres un Dios bueno, Padre, un Dios de amor, un Dios que nos ha creado y que no nos ha abandonado en este mundo, Señor. Un Dios que se ha preocupado, Padre, para que lo escuchemos, para que lo entendamos. Un Dios que no es un Dios lejano, Padre. Señor, y a pesar de todo lo que tú has hablado, tú nos dices que en estos días tú hablas por el Hijo, Señor. Tú has hablado por el Hijo. Señor, tu Hijo es más que todos los profetas. Tu Hijo es más que la ley. Tu Hijo es más que todos los reyes. Tu Hijo es más que todo eso, Padre. Todo eso era sombra de tu Hijo, Señor. Te damos gracias por Cristo Jesús. Gracias porque nos dejas ver que un sumo sacerdote así nos convenía, sin mancha, sin pecado, perfecto. En Él tenemos el sacrificio perfecto también. Señor, gracias a ese sacrificio tenemos acceso a ti, Padre. Te damos gracias, Padre, porque estos son buenas noticias para nosotros, Padre, porque no merecemos tu amor, Señor. No merecemos toda tu misericordia, Señor. Gracias a todo lo que tú has hecho, Padre, podemos caminar en este mundo, Padre, poniendo los ojos en ti, corriendo, Señor, así como tú quieres que nosotros caminemos en ti. Señor, tenemos la victoria en ti, Padre, en esa carrera. Ayúdanos a despojarnos de todo peso, Señor, a despojarnos de los pecados, Padre, a enfocarnos en ti, considerarte a ti, contemplarte a ti, el consumador
de nuestra fe, Padre. El actor y consumador de la fe. Gracias te damos, Señor. Te pido por nuestros hermanos allá en sus hogares, Señor, que podamos conocerte cada día más, Señor. Bendícelos, Padre. Te pido que sientan tu amor en este día, Padre, en tu Hijo Jesús. Que tu Espíritu Santo los consuele. Que tu Espíritu Santo les dé ánimo, Señor, los ilumine con tu palabra. Padre, también suple todas nuestras necesidades, Padre. Señor, cuídanos de toda enfermedad, Señor. Te doy gracias por este momento, Señor, por tu palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, papá. Amén, amén. Y hermanos, pues hemos llegado al fin de este mensaje. Hay mucho que no vimos. Hay mucho por ver. Y este simplemente es otro ejemplo que Dios ha hablado mucho y que nos falta mucho por conocer en su palabra. Consideremos a Jesús. Contemplemos a Jesús. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos pronto.